Hola, buenas, bienvenidos a una nueva edición de Control Comics. Acá estamos de nuevo con Atos. Hola, Atos. ¿Cómo va, Pablito? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. Buenísimo. Tenemos un mes movidito. Bueno, no sé cuánto pasó desde la última edición. ¿Estamos siendo regulares este año a pesar de todo? Sí, a pesar de todo estamos sacando todos los meses. Bien. Pero bueno, después se va a venir septiembre y octubre, que siempre son los meses más movidos, así que bueno, no prometemos nada, pero creo que por ahora venimos bien. Sí, que hay que decir, aprovechando ya que nombraste septiembre y octubre, para octubre vamos a estar feriando de nuevo. Por un lado, en Sí, Buenos Aires, en la FED, vamos a estar participando. así es. eh, con uno de nuestro nuevo flamante título, que es Me Prometiste Oscuridad de Damián Connelly, que está en este momento en preventa, quedan unos poquitos días, Ujú. así que si no le pudieron echar un vistazo, háganlo. Es el recopilatorio de la serie Me Prometiste Oscuridad de Damián, que salió en su momento en digital, y después agregó muchas páginas y remasterizó un montón de cosas. Salió en Estados Unidos, donde le fue muy bien. Y bueno, y ahora lo vamos a tener en esta edición integral, que viene con el chiche de un póster. Perdón, dije chiche y dije, ¿quién dice chiche en 2020? Yo también me Yo. quedé pensando raro, ¿vos sabés? Fue como un momento. Momento retro, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uno tiene la No, edad que pero sí, tiene. viene con este Con un póster póster. A3. Sí, Viene con sí. este póster y bueno, obviamente sabemos que mucha gente va escuchando los podcasts a medida que van pudiendo, no siempre lo escuchan en cuanto sale. Entonces, nada, de todas maneras el libro ya a partir de la segunda mitad de septiembre, la idea es que ya esté en todas las librerías del país en las cuales solemos estar y ojalá más. Así que va a estar, esperamos que sea el libro más fácil de encontrar de Deriva. Calculamos y, que lo va a hacer, sí, sí. y va a estar disponible ya a partir de septiembre y además, como vos decís, vamos a empezar a hacer un par de ferias. La única que podemos decir eh, sin romper contratos es la de la Fed, pero bueno, ya vamos a ir también comentando otras cositas. Y bueno, y además también de la preventa que salió en agosto, estuvimos como vamos a estar en todos los meses de este año, con un nuevo capítulo de Efecto Malena, que es nuestra nueva serie digital con dibujos de Matías Chenzo y los guiones de Rodri Canesa. Eh, no sé, Pablito, si querías agregar algo de Efecto Malena. No, por eso es que nos pasó que se nos parece que fue hace más tiempo que salió el último podcast, porque entre el lanzamiento de una cosa y otra y fue bastante intenso Hmm. todo. Y bueno, y hablando de intenso, justamente el último capítulo de Efecto Malena es donde se empiezan a caldear algunas cosas, así que es un buen momento para entrar. Los que se suscriban reciben todo lo que salió hasta el momento y van a seguir recibiendo de ahí en adelante hasta que se complete este arco, este primer Así arco. es. Y hablando de lanzamientos, otra publicación que salió recientemente fue Dusko, de quien nos acompaña hoy, Pablo Pigo. Bienvenido, Pablito. Gracias por sumarte. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, muy Todo bien. bien, por Bien, ¿Vos? suerte. me alegro. Yo estoy bien. Bueno, como les decía, Evangelion. Entonces, eh, Estuvimos hablando en la previa mal de Evangelion. Estuvieron muy a full. Yo, Sí. yo tengo que. Yo me hago a un lado porque no soy muy de Evangelion. Como que. Pero bueno. Voy oh, Dios a. mío, no. Pero me parece que es muy mal de mi parte. Por ende, voy a correrme a un lado y dejar que el podcast sea de Evangelion. Pará, Control, ¿qué número control de Evangelion. capítulo? Es Control Evangelion, es la nueva. Tenemos que hacer un opening entonces para Control Evangelion. Eh, Inserte opening ahora en el edit, ¿viste? Tipo. Control Evangelion. Pará, ¿qué número de capítulo es? ¿32, El 33? El 32. 32. Ok, lo vamos a nombrar como están nombrando las de Evangelion. Esto es 32, 2.33 más 1.0, que son los nombres más complicados del planeta, que es lo que hace Hideaki Anno con estas cosas. Me Subtítulo: parece no bien. estás solo. You are not alone. You're not, y un paréntesis ahí, que es como, Paréntesis, dale, yet. bueno, es como, hacerla fácil, está bien,
es Evangelion, es todo complejo, es todo solución final, jugo Fanta, depresión, tristeza, gente de 14 años, uno no entendiendo cómo carajo la gente sigue eligiendo vivir en Japón cuando es el lugar donde caen todos los ángeles. Es como, no se entiende. Hideaki Anno, ayuda, por favor. En fin, por eso vos para remediarlo, Pablo, trajiste esta divertida comedia alegre que es Dusko. ¡Qué buena salvada para no irme por las ramas! Muy bien, muy bien. Sí, traje Dusko. Traje el Maten al Mensajero. De Maten al Mensajero. Una que por lo que podemos ver en fotos, pero ya dentro de poco, bueno, por lo menos yo me contrabandeo todo de punk, así que dentro de poco me va a estar llegando en papel de punk. Pero lo que hemos visto, bueno, como tienes acostumbrado, Maten, una muy linda edición. Y bueno, yo creo, podríamos empezar por acá. Yo creo que bueno, junto con Matías San Juan también, uno de los autores que más acá ha trabajado largamente el formato corto, digamos, de historieta. Y, sí, es verdad. O sea, digo, tu primer libro fue un recopilatorio, pero no es un digamos, es un lugar donde se te ve, no me gusta la palabra cómodo, pero cómodo. No te sentís cómodo con la palabra cómodo. No me siento cómodo con la palabra cómodo para reflexionar y hablar en terapia. Todo muy Evangelion. Todo muy Evangelion. Pero bueno, a ver, a mí me encantan las historietas cortas. Hay como varias ventajas con el laburo de historia. No dedicarse, ¿no? Pero pasar un tiempo laburando historias cortas. Uno es que podés experimentar todo lo que quieras. No es que yo soy la persona más experimental del planeta ni nada por el estilo, pero podés... a ver, no es tan extenso el compromiso con el género, con las decisiones que tomás en una historia corta, como lo pueden ser en una novela gráfica, ¿no? Donde, viste, mínimo 64 páginas, 96, que ya al menos para mí es un año, si no más, tiende a ser más, de laburo, ¿no? Son narrativas un poco más largas, bastante más largas y eso. La idea de por qué arrancar y por qué los gustos, no tanto los gustos, sino por qué largarme y dedicarle un tiempo al laburo de historia corta, fue más que nada como es una decisión consciente de ir probando quién soy como narrador, ¿no? Ir escalando un poquito en la cantidad de páginas, en la complejidad narrativa que pueda desarrollar, y poniéndome un poquito más ducho con materiales, ¿no? Para eventualmente encarar una historia más larga. Dejando eso de lado, en cuanto a gustos personales, me encanta la modalidad de historia corta. Tengo como más leídas más historias cortas que novela gráfica o álbum y esas cosas. En general, ¿no? Porque mismo en la literatura, en el libro de texto, y eso tiendo a gravitar, ¿no? Un poquito más a historia corta o ensayo. Me gusta ese tipo de manera de laburar. Y como les decía al principio, me parece que para los autores, que es re liberador, en el sentido de que no es mucho el compromiso de tiempo, y nada, si no la pegaste o si no te salió genial una historieta, es como que al mes siguiente podés arrancar otra. No es que tenés que
insisto, no es que te tenés que comprometer un año, dos, cinco, Claro. a otra cosa. Y acá, no sé si calculo que coincidirán conmigo, no es muy popular el formato serie acá. No recuerdo la última vez que hubo como una serie. O sea, contamos como serie las tiras de los diarios. Mm. No creo, Este, pero es No, verdad que no. porque no hay un continuo de desarrollo dramático por ahí, en ese caso. sí, sí, creo que también la cuestión, la realidad económica del país, viste, tampoco ayuda a que una persona pueda proyectar una serie en el tiempo. Digo, si mal no me equivoco, creo que las series se acabaron alrededor del 2001, digo. En mitad de los 90 estaba Cazador, viste, después estaba 4 segundos, que estoy sacando ahí como ideas, ¿no? Ideas no, como las cosas que me acuerdo de serie, que haya sobrevivido más de dos números, digo. 4 segundos igual duró 7 y 7. después, viste, es como Y nada. fue como algo medio excepcional. Che, me llama mucha atención, justo trajiste 4 segundos, porque hago un paréntesis de algo personal. Pablo y yo estudiamos en el mismo lugar en distintos turnos, no nos cruzamos de casualidad, creo que hasta por la Sí. misma época. Uno de los dibujantes con el que estudiábamos era Feliciano García de 4 segundos, De justamente. 4 segundos, tal Sí, cual. sí. Yo arranqué ¿qué fue? En el 2000, tenía 14 años cuando arranqué Claro. el taller. ¿Qué ibas? Vos también ibas los sábados, pero vos ibas, ¿qué? ¿Al primer turno o al segundo? Yo creo que iba al segundo, al de 2 Claro, a 4, claro. tal Porque cual. No nos como venía de cruzamos. provincia, como nada, me quedaba como que llegar a las 11 era como demasiado para mí. Era un toque Desde la demasiado. mañana. Sí, sí, sí. No, no, más vale, más vale. Ya bastante que hay que levantarse, había que levantarse temprano para ir a la secundaria, a la escuela, digo, no jodamos los sábados. Olvídate, Claro, olvídate. nunca no, qué flashero. ¿Sabés quién iba también al mismo horario que yo? Matías, San Juan. Don Mirá, San Juan iba ahí a ese horario. Antes bueno, en el mismo horario también iba Silvio Daniel Kiko, mirá, sí, y sí, sí. fue durante un par de tiempo. Brian Hanches estuvo. Pasamos un montón. Pasaron más, sí, más gente que vamos, sí. Y ¿qué más? Pará. Creo que en la época en la que estamos hablando es cuando el taller estaba ahí en Sáenz Peña. O sea, el taller era, Acá ahí lo nomás daban, del Congreso, sí, sí. tal cual. El taller lo daba Pierre, en ese momento, Pierre Brito y Feliciano García Sechín, para Sí, y al mismo decirle a tiempo, los oyentes, ¿no? ese lugar era muy flashero cuando vos tenías 14 años, porque además también estaba Alejo Valdearena, que era guionista, estaban Tal los que cual. dibujaban Nanita, la hija del verdugo, que daban un taller pero de ilustración. Sí, Eh, sí. y vos llegabas y entre cursos y entre un taller y otro, vos entrabas a esa casa enorme que en cada lugar estaban trabajando en algo distinto, traían los originales, o sea, creo que además de lo que aprendías del taller mismo, también era como muy, te cargaba de hambre, de esas cosas, todo eso. Era Sí, hermoso, sí, sí. me encantaba. A mí me recontra salvaron los sábados del taller. Porque digo, a ver, yo fui a una secundaria donde no podía hablar, no porque me cagaban a trompadas ni nada por el estilo, pero, viste, es como que no podía, habían ciertas cosas, ciertas, como, ¿cómo decirlo? Como picazones, Sí, ¿no? sí. Ciertas picazones artísticas, son más que artísticas, culturales y todo, que me resultaba como súper complejo compartirlas con la gente de la escuela. Este, eh,
Sí, creo que por entre varias razones, ¿no? ese ambiente de esa época al de ahora se renota la diferencia de cómo fue avanzando en la sociedad la historieta. Hoy me parece Em, que en No es comparación. que, pero a ver, no es que me moría de hablar de Thor y de Capitán América Claro. con la gente, ¿no? De hecho, todo lo contrario, ¿no? Me chupan 5 huevos, pero era también esta cuestión de, yo fui a una escuela, yo toda mi vida viví en el barrio de Caballito, y la gente de la escuela. Ay, va a sonar, justo que traíamos Evangelion a colación, va a sonar re sin Shikari, boludo, todo esto. Pero era como que, sentía como que no salían del barrio de Caballito. Y Claro. para mí también era como para expandir mis horizontes, o bla, bla, bla. Era, primero y principal, era viajaba solo hasta Congreso, cosa que empezó a ampliar mi mundo. Porque la escuela a la que iba quedaba como a 15 20 cuadras de donde vivía. Entonces, y la gente de la escuela vivía también, como en un radio de Claro, era 5 una forma de cuadras. cambiar el escenario y conocer. Y también si después andabas por ahí, ibas a las comiquerías, empezás a recorrer otro Exacto. espacio, digamos. Sí, sí, sí. Era tal cual, vos decías que te ibas desde Conurbano, ¿desde qué zona te ibas? Y Boulogne en San Isidro, o sea, Boulogne, tenía ok. como un tramo ¿Sabés lo que de era las para afueras. mí conocer gente de fuera de Caballito? Claro. Era como, era toda una experiencia y habían gente de todos lados, era bastante tremendo eso. Y después, bueno, no era solo ir a aprender dibujo con Pierre y con Feliciano, que eran como dos capos totales Sí, sí. que en ese momento los veía como, sobre todo a Pierre, ¿viste? Que siempre fue súper fachero y canchero y todo. Era como ver, no sé, como, no, quizás medio Sí, para exagerado alguien que hace tirarle como música de rockstar, rockstar, pero ¿no? sí, 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 a esa edad, además. Pero tenías, aparte, en ese momento, en el momento en el que íbamos, era re popular la antología esta Ultra. Sí, sí. Y entonces, tal cual, como decís, antes del horario que me tocaba, estaba el taller de Juan Bobillo y de Marcelo Sosa. Y era ver originales de Anita, que eran una cosa demencial y totalmente inalcanzable. Ese tipo de dibujo, el entintado, eran dos profesionales, pero como en el punto más alto de sus carreras, ¿viste? Era como bastante tremendo. Dicho sea de paso, ahí es cuando lo vi de refilón en el taller a Fede Pasos, Mirá. artista que admiro y envidio, este, pero enormemente. Y era ver los originales del chabón cuando tenía, no sé, 16 17 años, que eran ya como, Dios mío, dame tu mano, Una chabón. locura. Si ya es tremendo ahora, imagínate en esa época. Pero bueno, nada, a lo que iba con esto era que de lo que me encantaba el taller y todo no era solo aprender a dibujar, que aprendí bastante y fue hermoso toda esa experiencia de aprendizaje, sino que también era armarme de otro grupo de amigos y tener salidas ahí, porque después cuando terminaba el taller y dejábamos entrar al turno al que pertenecías, Pablo, era irme con el resto de la gente del taller a, no sé, a un Burger King o McDonald's, cuando todavía estaban más o menos accesibles Sí. para comer. Y era tal cual, era como pasear por Corrientes y siempre te volvías con una revistita, viste, un saldo, todas cosas de saldo, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Y era revisar todo, todas las semanas era hacer la ruta por las comiquerías ahí del centro, viste, pasar por Entelequia, Camelot, el Club del Cómic, las librerías de Saldo, boludear y después cuando bajaba el sol
agarrar, volverme en subte hasta casa y estaba buenísimo y volvía mega recargado de todo. Este, entonces es como, nada, a lo que voy con todo esto, es como, fue genial poder encontrar gente ahí en el taller porque te armas de como una comunidad, en el sentido de que son personas que podés ver, que podés escuchar su voz, y que comparten las mismas cosas que vos, sabés que existen y que no solo están detrás de una pantalla de la compu. En ese momento estaban los foros y eso. Yo no me metía mucho en los foros. ¿Ustedes se metían medio en los foros? No, yo era re No, yo no. analógico en esa época. Sí, Ah, yo nací en un pueblo y me pasaba, en realidad crecí en un pueblo y me pasaba eso de que yo veía desde lejos a a claro, 1 hora y media de viaje Córdoba, que en claro. su momento, nada, también era recorrer los saldos y eso y era como una locura y también me pasaba eso como, yo voy los fines de semana a Córdoba a buscar esos cómics, viste, tipo, no sé, mis compañeros en el río. Es como, Claro. ahí también hay una diferencia en cuanto a como eso, o sea, entiendo eso de como estar en el secundario y que ninguno de tus compañeros por ahí lea cómic realmente, ¿no? Como, Tal cual, tal Sí, cual. además también toda la cosa de, a mí lo que me pasaba era esto de que qué sé yo, viajaba 1 hora y media, tenía 14 años también, por ahí creo que más o menos la misma edad que vos, Pablo, y Sí, yo, seguro, tipo, cambiar, viste, para mí era casi como ir a otro país, y además solo, ¿me entendés? Entonces era un tal espacio cual. completamente mío, viste, estar en Capital, recorrer estas librerías, como que yo decía, yo estoy andando por lugares que, tipo, ni mis compañeros de colegio, ni mi familia, ni siquiera saben en este momento que estoy acá, porque además no había celulares también en esa época, entonces No, es que es como nada. que yo me iba y andás a ver dónde estaba, ¿viste? Me sentía como, ¿viste? No sé, Pero ahí con re de esas aventura, ¿viste? cosas, pero tal cual, pero era como, como un poquito un gusto a, estoy probando a lo que se supone que va a ser mi vida después, ¿no? Como un poco de independencia, Claro. que haya pasado o no, bueno, son cosas. Pero ponele, en tu caso, Atos, es como, a mí me da por las recontra remil pelotas como el hecho de que de que sea 2021, ya casi 2022, gente, Sí, sí. y que siga estando todo como recontra, pero recontra centralizado en Capital Federal. Sí. Pues mm, ni siquiera viste, no sé, en Buenos Aires en general. Es como, es Capital Federal y es un radio, ¿viste? Es como Recoleta, más o menos Almagro, ¿viste? Son tres puntos en los que siempre están las cosas. Entiendo de que se fue ampliando un poquito más, pero ponele, en el caso de Córdoba, en Córdoba está Flora, ¿viste? Hay como una mm, escena bastante interesante, sí, pero es re difícil de escuchar de gente fuera de Capital. mm, Y me parece que para pibes, para gente joven, ¿viste? Es como que, bueno, ahora por suerte los mangas y bocha de historietas se pueden comprar en librerías, pero andás a ver qué cosas llegan. mm, A Sí. ponerle, dependiendo de qué pueblo. Digo, yo no sé si acá está en las librerías, se puede encontrar Sabrina de Nick Darnazo, lo que me encanta y me quema la cabeza mal. Que está editado por Salamandra. Salamandra. Sí, es Mm, Salamandra. Salamandra. Y sí. se supone que tiene que estar en todas las librerías del país, en tipo Jenny, el Ateneo, ¿viste? Las que pisan fuerte. Mm. Yo no sé si ponele, ¿cómo se llamaba el pueblo donde vivías, Soto? Yo viví un tiempo en Villa General Belgrano. Bueno, igual, bueno, Villa General Belgrano es bastante grande, pero ponele. Yo no sé si está Sabrina de Nick Darnazo ahí. Sí, no, o sea, ahora yo me fui o sea, yo en general en la última parte de mi secundaria no viví más ahí. Viví literalmente en el medio de la nada, en el campo. Ah, uff, O sea que ahí sí era conseguir historietas, era ya pedir a la comiquería de acá de Córdoba y que me los mande por correo. claro. Pero antes de eso, voy a dejar que pase la moto, que seguro ustedes no la escuchan, pero yo sí.
Ok, Y ok. por ende, si yo la escucho la grabación, sí. Eh, no, bueno, entonces como que me fui del pueblo y después me vine a vivir a Córdoba, capital, y como Sí, que ahora hay una comiquería, tipo, claro. como que tiene cosas de manga, de Ibrea, tiene Omnipress, tiene todas esas cosas, y de a poco está también agarrando cosas de Maten al Mensajero, Hotel, Loco Rabia, incluso, Sí, no sé si no algo de Deriva, o sea, es como de a poco entrando en lo independiente, pero es eso, o sea, es como, comparado con cómo era hace 5 años, ya hay un cambio, sí, mucho más hacia atrás, peor todavía, o sea, y si bien hay ahora un cambio, también es verdad que creo que lo que ayudó fue más como el internet, ¿no? De que la gente por ahí ve en Instagram una editorial y la sigue sin importar de dónde es, y a nosotros nos pasa sí. que la gente nos habla como si nosotros fuéramos de Buenos Aires. Claro. Porque ya la gente no sabe dónde está Deriva, ¿no? Claro. Entonces eso también es como... Igual también pasa al revés, a mí todo el mundo me pregunta si yo vivo en Córdoba, como que como Claro, derivas de Córdoba, es como que como yo no voy a ser de Córdoba. claro, claro. Y al Mm, mismo tiempo hay un montón de gente que tipo piensa que Pablo vive al lado del obelisco. Claro. Tipo... Sí, 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 sí. Que dicho sea de sí, paso, hoy, esto que dijo Pablo, yo puedo confirmar también hoy hice scouting de librería. Estuve en un shopping en Pilar y había un Jenny donde estaba el libro que acabas de decir vos. Ah, sí, el de Sabrina. y El de Sabrina. en el Ateneo de acá también está Les Sabrinas. Perfecto, perfecto. Lo que Y, pasa, Y de a hecho había un ver, libro de Juan Vegetal de Coso, de... Ay, se me fue el nombre de la editorial. El de proyecto de anterior Y de Imás Comics. Y Riskin, de White Comics. Comics. Así que Sí. bien ahí esa distribución. Le Entonces, mandamos saludos. ok, es la misma empresa que maneja Hotel y a esos libros de Y. Ujú. Claro, a ver, lo que sucede, a mí lo que me molesta mucho de la escena local es son todos, o sea, no tiene que ver con la historieta ni con la gente que labura en ella, sino con lo extremadamente difícil que sea y costoso que es la distribución en territorio nacional. Sí. Que ponele en otros países está, pero recontra aceitada. ¿Por qué está recontra aceitada? Porque el correo federal y pertenece al Estado y es un bien del Estado y todo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque no debería ser mucho problema o no debería tardar, no sé, un mes y medio y salir un huevo y la mitad del otro, que ponele alguien que está en Santiago del Estero, ve la publicación ve un post en el Instagram de Deriva, promocionando, ok, ustedes mencionaban el libro de Damián, y que lo compre y no sé, al día, a los 2 días, lo tenga en la casa. No, tienen que hacer un quilombo, tienen que, un quilombo no, un sainete, tratando de mandarlo para allá, tarda 1000 años, cuesta muchísimo. ¿Entendés? Entonces, para el lector le queda como un trabajo extra que tiene que tener como muchas ganas de leer lo que quiere. Entonces, está buenísimo que cada vez más estén las cosas, ciertas cosas más a mano. Mm. Estaría buenísimo que esté todo tan a mano como lo tenemos acá en Capital. Donde estamos más pajeros igual, ¿no? Porque es como, uy, no, posta, tengo que viajar 40 minutos en Bondi dentro de la ciudad para comprar cosas. Son los memes que me manda Pablo de cuando él tiene que ir a Capital y después la gente de Capital se queja cuando tiene que ir a Escobar. Sí, tal cual. Sí, 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 sí. Lo más flashero de todo que viajar a Escobar quizás lleva el mismo tiempo que me lleva a mí viajar hasta Palermo, ¿no? Desde Caballito. Ah, sí, te lo puedo asegurar. Yo prefiero mil veces ir de acá a Belgrano que ir de Belgrano a Caballito. O sea, tipo, Caballito es tremendo. es como Caballito, lo profundo, para mí es como lo profundo de Cava, Caballito, si vos lo ves desde la parte de afuera. Es como, no hay llega un tanto. vórtice ahí. Para mí pasa algo medio Lovecraftiano en Caballito. Sí, bueno, pero Porque es el espacio de tu historia, más o menos. O sea, Sí. sí, 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 tal cual.
Mirá cómo volvimos, como en un... a las historias. Bueno, pero yo tiendo, salvo que diga, no sé, que algún personaje en particular haga como un esfuerzo en que se note que vive en otro lado de Capital. Todas las cosas suelen ser como edificios o entradas de edificio y todo eso que está cerca de casa. Simplemente, o sea, no es necesario que la persona que lo lee se dé cuenta, y tampoco es necesario para mí dejar en claro el barrio ni nada por el estilo, pero simplemente como ejercicio de mirar, ¿no? Lo que tengo alrededor, de mirar en el sentido de prestarle atención. Por ejemplo, en Lo Salvaje, que es el primer libro que hice, hay una historia al final que se llama Good Boy, que es sobre un tipo que saca a pasear al Muy perro. buena, sí. Muchas gracias. No la cité como para que me digan qué copada que está la historia. No, es que justamente cuando lo terminé me reí mucho, pero como esa risa nerviosa, pero ahora contaré por qué. No, pero en cuanto a, ponele, el espacio que habita, es primero que hay una ruta, todo el camino, el trayecto que está es un trayecto real que podés hacer en Google Earth, sí, ¿no? Se llama así, el Street View, ahí Sí, está. sí. Y son todas las cuadras de por acá cerca de donde estoy. La historia arranca, la viñeta con la que arranca es la casa que está al lado del edificio donde vivo. Menos el numerito que le puse. A ver, así es de lo virgo que soy con respecto a bocha de cosas. En el numerito de la chapita, y esto es como dato para 3 personas, ¿eh? En esa historieta, en Good Boy, la primera viñeta, hay una chapita ahí de numerito de calle. Y yo le puse 420. Yo vivo en un 424. Y en ese momento el editor, que era José Sainz, el editor del libro, me dijo, 420, la chala. No con esas palabras, José es mucho más inteligente, ¿no? Claro. Y yo no sabía qué carajo me estaba diciendo. 420, tiré un número. Y después me vengo a enterar de que 420 es como la hora de fumar o algo así. Sí. Es como que es como... Aparte pasó hace 5 años eso, ¿viste? Ya estaba grande como para saber esas cosas. Pero nada, en esa historieta, por ejemplo, los fondos son todos edificios y lugares que están en un radio de 3 cuadras de acá de casa. Eso es lo típico que nos pasa, que nos pasa a los dibujantes, ¿no? Que tenemos que dibujar cada detalle a veces y entonces nos vemos intentando resolver los números de las calles de las cosas ficticias que después todos van a tardar un segundo en leer. Claro, pero aparte ni siquiera lo lee alguien el numerito ese, nada, es como totalmente cosmético, y nada, sé, yo qué sé, al menos creo que no es consciente, ¿no? Ese tipo de lectura. O sea, sirve como para sumarle, ¿no? Al clima Ujú. del lugar, de la historia y todo eso, pero son esos trabajos extra que uno hace como dibujante que decís, ¿por qué? ¿Por Pero por qué? alguna razón es como un toque cerrás y decís, pero yo sé que esto está bien así o que Claro, está... sí, sí. Y es como que Es te algo que hay que relajás, hacer. hay que ¿Sabés qué hacerlo, hay que ¿viste? hacer? Sí, porque sí, como... yo siempre pienso en que si alguien se da cuenta de algo que yo no lo hice porque no lo hice, es un mal momento, entonces prefiero hacerlo, ponerle el Y que el número a la plaquita. 99% no lo vean, no lo Claro. vean jamás. Pero No, nadie, pero cuando el nadie. 1% se da cuenta, si es que se da cuenta, ahí es como un gran momento igual. Así que es Sí, como que no, es como siempre tenés que reivindicar la adicción, ¿no? Claro, claro. Siempre tenés que apostar a que descubran el secreto, ¿viste? Che, Pero Pablo, sí, disculpame. no, pero decí. Que son esos trabajos extra que uno se autoimpone como dibujante, en el sentido de,
Me pregunto qué tipo de lámpara de luz, de la mesita de luz tendría este personaje. Es Claro, como, ¿qué es algo sentido tiene? que, sí, no, pero todo también por un ego, viste, estoy siendo como súper peyorativo con estas cosas, ¿no? Pero para no dibujar todos los edificios como si fueran edificios de hace una semana me enteré de que existe la perspectiva y son todas cajas con rectángulos adentro, con cuadrados, ni siquiera. Nada, o sea, no, esas cosas, nada. Sí, Sí, decime, sin Pablo. duda, Yo te iba a sin preguntar, duda sí. arman el relato también esos detalles en algún punto. Para Es nosotros, es para como, que nos lo creamos nosotros mismos, más que nada, y Sí, seguir yo dibujando creo a que es veces. eso, para que sea verídico, y además que a veces, si vos le das consistencia para vos, es más fácil que a vos te lleve a lo siguiente, Mm. me tal parece, cual, ¿no? sí, sí, Como sí, sí, que sí. para vos está vivo eso, entonces es más fácil para vos moverte de ahí a la siguiente cosa que se sienta real para el relato, digamos, ¿no? Está claro, sí, si no, viste, yo creo que ponele. Y si le sacás los fondos a Akira y medio que no es que pierde el impacto y todo eso, pero pierde totalmente, ¿no? Sí, como Pero es algo como, del ánimo, digamos. claro, construime un mundo, ¿no? Admiro totalmente a la gente que sabe depender de todas estas cosas, ¿no? Y creo que eventualmente hay bocha de dibujantes que llegan como a esa altura de decir, de tener la confianza suficiente en su trabajo como para no sobrecargar las viñetas de información. Mm. Caso de ponerle, eh, a mí me gusta mucho Jaime Hernández de Logan Rockets. Ujú. Y vos ves la progresión de Jaime Hernández y es como que se va poniendo cada vez más fino, más tofiano, más Alex Toth, en el sentido de que no es necesario en que en todas las viñetas haya un fondo, ya entendemos dónde están. Cuando antes, bueno, era como súper detallado todo, súper detallado en el sentido de que mucho fondo, todo fondo y todas esas cosas. Es un balance bastante particular con el que tenemos que lidiar Mm. como dibujantes para esto, ¿no? Porque también al lector le tenés que dar como un sentido de dónde está, ¿no? En cuanto espacialmente hablando. Sí, y En este tipo de narrativas, digo, porque si no está la onda más copy, sin fondo todo, ni siquiera sin bordes las viñetas, ¿viste? No hay una regla estricta para las historietas. Sí, que yo creo que también tiene que ver con, ¿no? con cómo es el vínculo de ese espacio con los personajes, ¿no? Y a veces también es recordárselo no tanto por una cuestión funcional, sino por una cuestión del ánimo, incluso la luminosidad de la escena, el espacio, qué sé yo, un muro, una pared como estoy ojeando justo lo salvaje, a la par, una pared de ladrillos no es lo mismo por ahí que el parque, para eso, No, el más marco vale. de una escena a nivel dramático. Y yo por eso te quería preguntar también, la elección, digamos, de estos escenarios que es muy recurrente, que son claramente muy urbanos, de zonas de edificios y todo eso, ¿tiene que ver con este ejercicio de observación o es deliberado también desde lo que te interesa, desde lo dramático? Hay una cuestión dramática ahí, digo, el tema de que o la mayoría, digo, ¿no? De los personajes con los que laburo, es como esta cuestión de siempre, como hay mucho ladrillo, muy encerrado, hace al clima, Ujú. inconscientemente hablando, ¿no? Hace al clima de la mayoría de las cosas que quiero o que estoy contando, al menos en este momento, ¿no? Que estuve contando. Por otro lado está la decisión de poner a los personajes en un espacio que conozco, porque estoy hablando de gente Ujú. que siento que conozco, porque Claro. Mm. digo, es todo, la mayoría de las historias, sobre todo ahí en Lo Salvaje, están en Capital,
no Sí, hay sí. ninguna que se vaya siquiera San Martín, ¿entendés? Está todo como en una zona súper, pero súper urbanizada, porque es la zona que conozco, que más conozco, donde no sé si decir que me siento cómodo, pero que siento que no estoy mintiendo, donde siento Claro. que estoy siendo más honesto con las cosas, con mis, entre comillas, verdades, ¿no? Suena re como el orto eso, ¿no? Pero bueno. No, pero es que es cierto, yo creo que los personajes estos que vos presentás no podrían vivir las cosas que viven si no fuesen, o cómo las viven si fuesen en otros espacios. Digo, tenés el personaje este que está ahí estudiando y los padres le garpan un poco el departamento, Claro. la aspiración, digamos, de pegarla como periodista en un medio cultural. O sea, es como hay perfiles de personajes que por ahí no podrían, no existirían en otro ámbito o vivirían otras cosas. Claro, tienen otro ritmo de vida, ¿viste? Porque en ese caso es como, ok, periodistas hay en todo, o estudiantes de periodismo hay en todo el país, digo, no está concentrado acá en Capital, en las facultades de periodismo. Pero es diferente, en el sentido de que es otro tipo, ese personaje en particular estaba como encerrado de diferente manera, porque después empieza como a armar, como toda una serie de narrativas, digo, a ver, si tengo como de deschavar cositas ahí de esa historia, no es de casualidad que es periodista y empieza como a nada, armar narrativas y a doblar ciertas verdades, ¿no? O a reformular ciertas verdades. Eh, digo, y el hecho de que cómo construí, digo, el flaco ese, el personaje ese vive en un monoambiente como muy monoambiente, Sí, muy sí, sí. monoambiente. Y después el resto de la historia está encerrado, está acorralado por un vecino y un portero. Y nada, son esas cositas donde quizás, digo, yo arranco con la decisión de sé que quiero que esta historia esté dentro de Capital, ¿no? Porque no tengo, porque no me puedo convencer para hacerlo en otro lado. Si siento que es Claro. necesario, ¿viste? Lo hago, ¿no? Son las excepciones, pero lo hago, no hay problema con eso. Este, ¿A qué iba con todo esto? Y después, entonces, desde esa decisión porque digo, si no tengo, si no hay otro porqué, si no hay un porqué importante para ponerlo en otro lado, y las historias que voy a hacer van a estar todas dentro de Capital. Me resulta más fácil sacar referencia y tener punto de cómo es el tipo de vida o el tipo de gente o cómo se habla acá en Capital, en diferencias a otras cosas, a otros lugares. Digo, tengo un poquito más a mano la idiosincrasia de la ciudad, ¿viste? De la gente, de la, la diversidad de personas que hay, en el sentido de que es un lugar donde viene todo el mundo, de diferentes partes de Argentina, y quizás se quedaron a vivir, o quizás, viste, pasan, hacen sus estudios acá, o lo que sea, y traen diferentes maneras de moverse. Que es una de las cosas que sucede, ponerle en la primera historia de Dusko, Mm. el personaje principal es una chica que es de Villa Gesell y no va a volver por Pascuas a la casa. Y el flaco con el que estaba en ese momento, la chica esta, es un flaco de pueblo, como dice el personaje ese, como de todavía le queda como esa cultura de pueblo chico, ¿no? Porque lo dice también ahí Sí, sí, sí. con cierto desdén o como no se adaptó a la ciudad, ¿viste? Mientras ella, toda la historia está como detestando la ciudad y la gente y la falta de conexión que hay en las personas de la ciudad que no te miran a los ojos ni nada por el estilo. Justo, O eso es el ánimo en el que está ese personaje en particular. Sí, decime. no, que justo eso es lo que Dusko, una de las cosas que más me dejó así, fue como esa sensación de todos estos personajes que podrían estar viviendo
en un mismo monobloc, ¿no? Pero que nunca tienen en consideración de contar lo que están viendo o pasando a otros, ¿no? Como que incluso ahí en Dusko esta parte en donde como que se cruzan dos personajes, ¿no? Sí, sí, Y una tiene como esta cosa ¿le cuento o no le cuento todo esto que me está pasando, ¿no? Y sí. no le cuenta, ¿no? Como esta cosa no sé, como de anonimato que tiene la ciudad también. Es como un entramado como súper complejo y yo creo que eso también agrega a las historias. Porque me Es que parece sí, que es como que todo se nota rápido que todo más o menos se puede desarrollar en un mismo lugar y creo que eso lo hace mucho más vívido a la hora de leerlo por ahí. Al menos, al menos para mí en el sentido de que siento, o sea, como estas cosas las escucho de otras personas además de mí, siento que es no necesariamente una experiencia exclusiva a la ciudad, pero sí parece ser como un punto en común que tiene cierto tipo de gente dentro de la ciudad. Ujú. Digo, no soy la primera persona en notar esto y en tirar como esta tesis de la alienación y la ciudad, No, ¿no? no, obvio, obvio. Sí, sí, sí. Ni nada por el estilo. Digo, ay, ¿cómo se llama esta película de Billy Wilder? Ay, Dios mío, es una comedia romántica. Departamento de soltero era, The Apartment, es en sí. inglés. Ay, Dios mío, bueno, no me va a salir el nombre ni del actor principal. Bueno, no importa. Nada, en esa película, por ejemplo, es como que está bastante claro esto de Nueva York como ciudad donde está atestada de gente, las Ujú. oficinas están, la oficina y la fábrica está como plagada de gente, y sin embargo es como que no es que nadie se habla, sino como que gente se cruza y no se presta atención, ¿viste? No sabe qué carajo le pasa al vecino, y el vecino, en el caso mío es como que tenés arriba, abajo, a los costados. ¿Viste? Sí, A ver, incluso también desde los espacios. O sea, yo pensaba ahora que decías esto, en la historia, hay una historia en Lo Salvaje que se llama Mateo, sí, que está constantemente como que cuando recién es una tía que sacó a pasear a sus sobrinos, y cuando recién logra que su sobrina adolescente, que no le habló, no le explicó, estuvo como en otra, le empieza a hablar de sus cosas, a ella todo el tiempo le llegan mensajes de otra cosa que ella tenía por resolver, digamos. sí, del el grupo de amigas, y ella como ignorando un lado, tratando, y ella está, y el personaje de la tía está pendiente no de la sobrina ni de las amigas que le hablan por WhatsApp, sino de una persona que ella quiere que le mande un mensaje. ¿Entendés? Como Sí, y a la vez le dice, de a momentos parece que como que le dice cosas genuinamente con ánimo de ayudarla a la a la sobrina, sobrina. y en otras le tira directamente respuestas más de receta, digamos, como para salir de... Claro. O sea, y yendo a eso, quería preguntarte si vos tenés como alguna, digamos, como algún procedimiento o algo que tenés como un anotador así, porque veo como hay cosas muy puntuales de frases o cosas que se dicen los personajes que evidentemente observaste mucho. Digo, también como habla en la otra historia, la del el joven este que está escribiendo, está trabado con su trabajo, con su nota, y baja y el portero lo interrumpe primero el portero y después el otro vecino que se engancha a hablar primero de fútbol y de escala hasta la conspiramanía, digamos. O sea, hay como notas muy puntuales de formas de hablar de la gente que se me hicieron muy precisas, digamos. Bueno, muchísimas gracias por el elogio. Y a ver, eh, eh, yo no quiero hacer historietas sobre mí. Primero y principal porque siento que hay personas que en cuanto a el género autobiográfico, no sé si llamarlo género, la rama, no sé, lo hace muchísimo mejor que yo. Eh, Y si estoy planteando todo esto de la alienación y eso, yo no me puedo alienar de las personas. Tengo que prestar atención a cómo hablan las personas alrededor mío. A ver, cuáles son los puntos de inflexión, cuáles son las muletillas.
Ujú. Este, no que todos los personajes, salvo el conspiranoide ese, de esa historia en particular, que es como similar a un vecino, que sí, cada vez que lo cruzás es como tenés que salir corriendo porque si no alguna pelotudez te va a decir. Este, el resto de los personajes como se supone que todo esto es como ejercicio de ¿cómo decirlo? De empatía. Claro, Entonces, ninguno de los personajes soy yo y tengo que hacer un esfuerzo particular, un trabajo particular para que no suenen como yo. No es que soy yo hablándome a mí mismo o claro. hablándole a otra persona ni nada por el estilo. Eh, eh, es como, a ver, sí tengo un anotador donde si hay alguna frase que he escuchado en la radio o alguna manera de decir algo que me llama la atención, la dejo anotada, como para ver si la puedo usar en algún personaje, en alguna historia. Lo mismo para encuentros con personas. Este, Pero después lo otro es como, honestamente, es como ejercicio de escritura, ¿no? Como tratar mismo en la manera de hablar, de separar las personalidades de los personajes. Ujú. Sí, Este, y mismo también, no sé cómo será en tu caso, Pablo, pero también uno cuando se tiene que poner a escribir, ¿no? Bueno, me tengo que poner a escribir, ahí van surgiendo muchas cosas que por ahí también te vas acordando. Creo que Como estaban que ahí. tampoco no todo tiene que estar anotado, pero, ¿no? No sé, yo lo veo así, pero siempre hay algo que por ahí sí lo anotas. Como alguna anoto. anécdota o algo así, ¿no? O por lo menos a Eso mí me sí, pasa. seguro. Sí, no, eso con respecto a anécdotas, es como que creo que son pocas las historias que las saqué de cero, ¿no? Ujú. Siempre hay como una anécdota o que me pasó, o que me contaron, o que escuché, o lo que sea, que no sirve para traerla de manera literal, sino como un disparador. Después la voy Claro. trabajando, ¿viste? Le Claro. cambio 2 millones de cosas. A ver, en esta historia de el pibe que sale a comprar cigarrillos y lo acorrala el portero y el conspiranoide. Eso me pasó en el sentido de que estaba trabajando, era la noche, se me acabaron los cigarrillos, bajé con cara de culo al kiosco, en dirección al kiosco, a ir a comprar cigarrillos. Y me agarró el portero del edificio en ese momento, hablamos 2 segundos y se colgó el chabón y tiró dos boludeces ahí de algo de los aliens y eso. Y ahí pasó, ¿no? Porque la sensación es algo, lo que estaba experimentando ese personaje en particular es algo que nos pasó a todo el mundo, ¿no? Esto de en qué momento se va a callar esta persona si me puedo ir. Sí, sí, sentís que tu atención Este, fue raptada Tal contra tu cual, voluntad. tal cual, ¿viste? ¿Qué te voy a hacer? ¿Viste? Como decir, "Bueno, no quiero hablar más con vos, tipo Larry David, y salir caminando". Pero en el caso mío, en eso, es como que se cayó al toque y yo fui tranquilo después a comprar los cigarrillos. Y después, en medio al azar ni nada, pero al día siguiente creo que estaba escuchando la radio. Perdón, cuando volví a comprar cigarrillos anoté toda esa situación y eso, viste, como algo peculiar, ¿no? Como para ver qué podía salir de ahí, si es que salía algo. Y al día siguiente, estaba escuchando la radio y le estaban haciendo como una entrevista, ¿no? Creo que era Lito Nevia, no me acuerdo si era Lito Nevia o Nito Mestre. Y la cosa es que el chabón empezó a flashear. eh, Ay, ¿cómo se llaman los hombres lagarto? ¿Se llaman? Reptilianos, los Los reptilianos. Reptiliano. reptilianos. Y yo me quedé como, dale, boludo, te está escuchando bocha de gente. Y me causó gracia, ¿viste?
Igual el músico es un ser que está muy al pedo, ¿no? Sobre todo el músico que tiene plata. Entonces tiene todo el día para darse vueltas por YouTube y flashear cualquier pelotudez, ¿no? O sea, cada 2 por 3, ponele, hace un tiempo también escuché a... eh, ¿cómo se llama el cantante de carajo? ¿Corbata era? ¿Se llama? Ay, no, ni idea. Ni idea. Bueno, el Pero cantante voy a de decir el carajo. cantante carajo. Nos mataste. El cantante de carajo que en mitad de una nota empezó a hablar de el nuevo orden. Yo dije, boludo, es como... y el chabón decía, no, boludo, es verdad, aposta, yo hice la investigación, después te mando los videos de YouTube. Después te mando los videos de YouTube, es hermoso, boludo. Es como... son, viste, los que aprenden historia con videos de YouTube, ¿no? Es buenísimo. Encontrás cada cosa en YouTube. Entonces, nada, me empezó... yo honestamente antes de eso, que esto pasó, sí, cuando estaba Argentina, yo soy cero fútbol, ¿no? Pero el mundial que salimos segundos, que perdimos contra Alemania, Sí. ¿cuándo fue? ¿2014 fue? 2014. 2014. Ni Bueno, idea. ahí el 2014 no estaba como muy ducho en cuanto a las teorías conspirativas. Ahora están como Claro. mega populares por todos lados, ¿no? Digamos que dentro Hasta de, ese dentro, momento, dentro de las teorías conspirativas, tu vecino era un adelantado de la época, digamos. Claro. después, chabón, las cosas que me ha tirado después con el Ara San Juan. Oh. No, bro, era como... Tenés que hacer el Déjame en volumen paz. 2 de eso. Estoy en la carnicería y el chabón se me acerca y de la nada, ¿viste? Empieza a hablar de... No. Bueno, Acá eso, sabés lo que pasó, ¿no? Sabés lo que estaban transportando ahí, ¿no? No, yo te explico. Y es como, ay, por Dios, tierra, tragame. esos momentos de tierra tragame son como te sacan son los que te sacan del lugar de confort en el que te ponen como la ciudad, ¿no? Como que no sabes dónde meterte. Pero eso es muy... A mí me pasó yo viví una sola vez en edificio y es como que al principio me parecía bastante piola y después estaba harto de cruzarme gente en el palier y verme involucrado en situaciones con gente en la entrada del edificio, ¿me entendés? Claro. Sí. Esto del vecino, o sea, yo acá agarré cuando le dice, y a estos animales nos lo vamos a coger. Es como, Claro. ¿viste cuando alguien cae con algo que vos decís, tipo, da vergüenza, no querés que te asocien con que estás relacionado con esa conversación, pero a la vez el vecino está gritando? Y vos Tal estás cual. ahí. Es Tal como, cual. Bueno, en el edificio que vivo yo hay mucha gente grande. Y siempre fueron como desde el edificio, como bueno, hay mucha gente grave, o sea, mucha gente grande que puede estar grave Grave. si le llega a agarrar COVID. Entonces, tengamos respeto para el ascensor. Si hay una persona mayor, no nos Claro. subamos. Esto dijeron desde, no sé, la gente del edificio, ¿no? Entonces, bueno, joya. Sí. El otro día me pasó, después de 2 años, que un señor que se ve que iba arriba mío, se subió conmigo al ascensor y yo digo, bueno, me subo en el próximo. Y el señor me dice, no hay problema. Y bajando me pregunta, ¿por qué en el próximo? No, porque hay alguna gente grande que por ahí prefiere que no me suba, bla, bla. Y el chavo me responde, son todos unos pelotudos. Tipo, no sé, yo me quedé como de cara, tipo como situación incómoda, viejo chabón, como diciéndome, tipo como, ¿Sabés la que me pasaba muy random. mucho a mí en una época donde estaba hace 1000 años, ¿no? Donde estaba un poquito más dulce de guita, en realidad donde le sacaba guita a mis viejos, ¿no? Viajaba mucho en remis, porque tenía que ir como hasta San Martín, re seguido. Y estar, viste, taxi, remis, en mi Sí. vida me tomé un Uber ni nada, pero estás como, te secuestró. Y de lo que poronga sea que te quiera hablar la persona que está manejando, que suele ser un chabón, es como se habla de eso. A mí me tocó un ex policía que se morfó un balazo ay, ¿dónde me había? En el barrio de donde se crió Tevez. Puta madre. Fuerte Apache. En Fuerte Apache, ahí está, estaba haciendo un procedimiento y se morfó una bala. Y el mismo policía, cuando estábamos llegando como a mi casa, me empezó a hablar de enanos y que existían. Pero no, tipo gnomos.
No, y yo Claro, soy del campo. claro, claro. Olvídate, existen. Me tuvo media hora con el auto parado y yo con, No, viste, el billete ahí es como, déjame en paz, boludo, la puta que te parió, por favor. bueno, Eh, Sí, pero esa a es. mí, yo creo que los taxistas y los remiseros, es como que encima tuvieron, antes de ser taxistas o remiseros, transitaron por varios oficios, trabajos, lugares, sí. y tienen como una historia que a mí me acaba de, todo esto que decís vos me acaba de pasar recién. Me tomé un remis desde Pilar hasta donde estoy viviendo ahora en Escobar. Sí. Y, y me secuestró la conversación de que el tipo había vivido en Brasil años y volvió a la Argentina. A mí no me había tocado. Yo las últimas tres crisis no me las comí y es la primera vez que me toca. Y bueno, la verdad que en otros lados las cosas prenden y acá hagas lo que hagas y así. Y Bueno, entré en esa, ese Ay, ciclo, boludo, esa es la joder. típica, esa es la 40 típica de repente te das minutos. cuenta que te está llevando un milico más o menos. Eso, viste. Bueno, que suele ser, ¿no? La inclinación Y encima, política de todos los que manejan, todas las bueno, y personas que están encima atrás el del volante. paisaje alternaba, era absoluta, el paisaje mientras tanto alternaba, si vos recorres, como que es medio ruta, ¿viste? Entonces vas de barrios como muy precarios, barrios cerrados, ¿cómo se llama? Predios absolutamente vacíos, donde por ahí en algún momento había una quinta, ¿viste? Y Sí. cosas así, aserraderos, y era todo como, eso le daba todo un halo como muy surreal a toda la conversación, Claro, me claro. pasa. Pero, a ver, ponele, con esos datos, con esas cosas, uno puede hacer algo. Podés Ujú. escribir como una historia con eso, porque tenés todo el material. Pero digo, no vas a escribir la charla que tuvieron o el monólogo, parece más, ¿no? Que Claro. tuvo el remisero como real, real no, como palabra por palabra. Mm. Digo, hay el palabra por palabra en cuanto a esta idea de mantener cierto tipo de realismo, entre mil comillas, como no está dado por la No. veracidad con el hecho en sí, Ujú. sino con la sensación y el contexto, o la sensación del contexto en ese momento. Porque si vos a eso, ponele, le insertás un personaje, que, ponele, el que esté el pasajero, que haya estado como, no sé, esté pasando por un pésimo momento, el tono de la historia va a ser otro. Si Claro. el personaje que está ahí es de alguien que está pasando por un momento glorioso de su vida, tanto económico como emocional, psicológico y todo eso, el tono de la historia va a ser totalmente otro. Si a su vez te concentras, si el protagonista en vez de ser el pasajero es el conductor, la persona que maneja, y el tono va a ser totalmente otro. Si vos a eso le pones como un secreto, vamos a poner Claro. como la bomba Claro. hitchcockiana, ¿no? Creo que hay una historia de una película de Sergio Vicio, que es así, es un tachero que tiene una bomba y se sube un flaco al auto y es como toda la película como tratando de evitar que vuele todo al carajo. De hecho, creo que el pasajero era como o guionista de historietas o dibujante. No la vi, solo vi el tráiler. Mirá. Pero digo, tenés ahí todo el material como para armar algo. Entonces, tomaste algo de la vida real, una sensación que experimentaste y que tenés al menos un poquito masticada, y después la reformulás con este disparador y esta sensación, ¿cómo reaccionaría este personaje que estoy creando que no soy yo? Ujú. ¿Entendés cómo reaccionaría este personaje que no soy yo, que no haría las cosas tal cual las haría yo? Y después, a medida que vas escribiendo, ¿viste? O que vas bajando y le vas dando forma a la idea, al menos es lo que me sucede a mí, te vas dando cuenta qué sorongo es lo que querés decir con esta Claro. historia. Y de ahí le va una reescritura, ¿no? Como para enfocar un poquito más, para que la historia tenga un poquito más de foco.
al menos es parte del procedimiento que militar de mi parte, ¿no? Que parte del proceso que hago yo. En la etapa de dibujo, yo no suelo hacer storyboard. Si no es como, son demasiadas cosas. Trato de ir Claro. improvisando en la página. Con improvisación me refiero a que mis guiones no son viñeta 1, plano americano, ni nada por el estilo. Es como que describo el entorno, hago pequeñas acotaciones de si tiene que haber alguna acción que tiene que suceder sí o sí. Claro. Y después es como romper el diálogo de manera más rítmica. Como Claro. acá puede empezar la página y con esta palabra y con esta oración puede terminar e invitar a dar vuelta a la página. Y de ahí es como que te vas reformulando dentro del dibujo y de la narrativa a ver si acá meto un silencio a ver cómo funciona, si rompo esta viñeta en dos para acelerar ciertos pasos o desacelerar, ¿entendés? Entonces, y ahí es donde, a ver, acompáñenme en esta que es medio compleja, donde trato de dejar que mi inconsciente respire un poquito más, en Claro. tratar de no controlar todo, ¿sí? Donde estoy consciente yo es en tratar de mantener el ritmo de la historia. Pero todo lo demás, ponele como ciertas cosas es como las dejo ser. En el sentido, ponele, en Lo Salvaje hay una historia que se llama Carnaval. Este, y aquí iba con todo esto. En toda esa historia. Que es una chica Sí. que no se quiere ir, que recibe una invitación de los amigos para irse de viaje y está pasando por un mal momento Sí, y no sabe cómo es- decir que no. Digo, Entonces, para los que nos me escuchan. encanta que en todas se puede decir y está pasando por un mal momento. Claro. Sí, es todo como es una chica yendo de un lugar de A a B que no se sabe cuál es el lugar B hasta la última página. Y que en realidad es como está yendo a tener su sesión de terapia, ¿no? Y está practicando qué es lo que le va a contar al psicoanalista. Y en ese caso, como también la quería como acorralar o encerrar y todo eso, todas las viñetas es toda una grilla de seis viñetas, hasta la última página que son 9. Que está hecho a propósito. Y es todo muy cuadrado. ¿Sí? Y se llama Carnaval. Usted es Y diabólico, se llama señor Vigo. Carnaval. Y bueno, es así, es la crueldad. Y el personaje, como quería dibujar una piba más o menos canchera y todo, le puse una cartera con forma de vinilo. Que me la había cruzado ahí, como porque yo sabía, no le quería poner una mochila ni un morral. Y dije, bueno, vamos a ponerle una cartera, a ver qué tipo de cartera usaría esta piba que que salió con una campera de jean, una camisa escocesa roja y unas Converse. Mirá, acá de casualidad encontré como en Google, viste, una cartera con forma de vinilo. Y mientras la hacía, viste, y empecé y me largué a dibujar y todo. Es una historieta corta, ¿no? Como que creo que son 6 páginas. Y como en la cuarta página me doy cuenta, mirá, ok. Estoy laburando todo con globo de pensamiento de ella. En cómo laburo el globo de pensamiento, la circunferencia del texto es un cuadrado y hay círculos para indicar esto del pensamiento. Y todos los fondos son recontra chatos y cuadrados, y lo único que es circular es la cartera de ella. Ok, bueno, se ve que acá el inconsciente me viene ayudando como para laburar contrastes,
nada, yo qué sé. Ese tipo de cosas me refiero con el inconsciente o dejar llevar ciertas cosas que después te das cuenta de que la cabeza sigue trabajando aunque uno no esté, eh, bueno, no esté al tanto de ello. No, 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 Confiar en en el proceso también un poco, ¿no? exacto, que Y echarlo es a andar. algo, y dejarlo claro, tal cual, como dijiste. Ponele, pasó mucho, si ustedes leyeron como algo del detrás de escena de Watchmen, de cómo fue todo el proceso de creación entre Gibbons y Moore. No, 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 o por me lo menos mataste. leí algo, debe haber sido hace mucho tiempo, pero Hay cositas, tampoco hay cositas. que leer todo ni nada por el estilo, no, no, no estoy recriminando nada por el estilo. Pero ponele, ciertas cosas que se volvieron ahí como claves e icónicas de la historia, salieron medio porque, y dale, vamos a ponerlo medio así, como Claro. el Claro. pin de la carita feliz. Eso salió medio como a la marchante y después se dieron, y a medida que lo hacían se dieron cuenta de que lo recontra podían usar Claro. y hacer repetir de motivo. Digo, a ese tipo de cosas yo no creo que sean casualidades. Creo que pertenece más a todo este terreno el terreno de la creación que uno no le presta tanta atención, que es el inconsciente. Eh, Que yo creo que digo, me sí. parece, por ejemplo, muchas veces cuando alguien se siente como muy intimidado a la hora de escribir, es por pensar justamente que todo es una decisión súper consciente y obviamente Sí, que se ve como un trabajo súper arduo, pero mucho de esto sucede en el camino. claro, claro, Que digo, es más no, satisfactorio, ¿no? Vos dijiste que descubrías cosas también, como que no termina siendo un juego si supieses a dónde vas, ¿no sería más aburrido? ¿No te pasaría que sería más aburrido en tu caso? yo creo que, o sea, yo cada tanto sé o tengo como una idea hacia dónde voy, pero, no, no, no estoy para nada seguro de las cosas que me puedo encontrar en el camino. Claro. Claro, O sea, hay un foco y un porqué, de saber hasta dónde me gustaría llegar o qué es lo que quiero decir al respecto. Que lo logre es diferente o también puede pasar que a mitad de camino es como que me dé cuenta que en realidad estaba diciendo otra cosa con claro. esta historia. Este, Sí, yo creo que ahí es clave también como poder estar consciente de esos procesos, ¿no? sí, Que van apareciendo. Y creo que un poco del aprendizaje de dibujo y de historieta es más que nada como estar atento a que todo vaya más o menos bien y también como, no sé, esto es como yo lo pienso, no sé qué pensarán ustedes, pero también como si el proyecto tiene que cambiar para que se logre hacer, a veces es como bueno, no hay otra, ¿no? Es como, en ese sentido yo, por ejemplo, trabajo de una manera muy similar a la tuya, Pablo, en cuanto a un guión más impresentable, y me parece que eso ayuda a la hora de no escribir todo sobre piedra también, porque tal cual, eso a veces hace el proceso Sí, complicado. Como tener una idea, tal cual. la idea más fija de sí, algo, generalmente es la que por ahí no se termina haciendo nunca, ¿no? Es verdad, es verdad. Pero sí, es si no se súper. convierte en rellenar cajas, sino también. Ujú. Tal cual, te convertís en ilustrador y no en narrador. Hmm. Viste, si ya viene todo como viñeta uno, hay 500 barcos que se están viendo de esta manera. No, date cuenta que la escritura en la historieta es gran parte, al menos de la manera en que la que tenemos de trabajar nosotros, es gran parte en la página de la historieta. Ujú. Eh, y también de ahí vienen todas estas cuestiones de primero eso, es como arrancar dando o trabajar el guión como algo que me da la sensación a todos, y Pablo, que son cosas que podemos ver solo, leer y entender solo nosotros, ¿no? Sí. Lo que este, y desde la página, dar un poquito más de libertad y contar las cosas en lo concreto. A ver, si lo tenemos que separar, y no sé si estará bien esta analogía, es
lo que está en el guión, a cómo lo hacemos, es como lo que practicamos en nuestra cabeza antes de decir algo. Claro. Y lo que está en la página es lo que, en concreto, lo que sale. Que por ahí a mitad de camino es como que uno lo va reformulando, le va dando otro tipo de intenciones, se va revelando el carácter verdadero de la persona que lo dice. No necesariamente del autor quien escribe las cosas, sino del personaje que está diciendo esas cosas que imaginamos nosotros que diría el personaje. Son todas unas vueltas estas cosas. Entonces, a ver, eh, esta cuestión de lo consciente y lo inconsciente a la hora de hacer no es exclusiva, me parece, sin duda no es exclusiva a la historieta o la pintura, la música, el cine, bla, bla, bla. Piensen, y esto es como una analogía que se la robo a Bill Evans, el pianista de jazz. Piensen cuando ustedes están manejando. Yo no manejo, ¿no? Pero, Creo que ninguno de los tres manejamos. Nos quedamos todos con el relojito sí, dando no, vueltas. entonces, llamemos al remisero que te... Claro. Pero cuando... Y le vas cuando uno- indicando. Claro, pero, ok, no manejo, pero cualquier otro tipo de actividad, cuando están caminando, ¿sí? Ustedes no están conscientes de cada paso que están haciendo. La conciencia de ustedes, o la atención, mejor dicho, está puesta hacia dónde van, o qué cosas hay alrededor. Seguramente les pasa que si están como muy conscientes de cuáles son los mecanismos que lleva su cuerpo a que puedan mover una pata delante de la otra y mantener el equilibrio, que se van a tropezar y se van a Sí, caer. sí, o Entonces, cuando empezás a pensar cómo caminar, cagaste. cagaste, te da vuelto, no le prestás atención a lo que realmente le tenés que prestar atención. Entonces eso es como para los escuchantes, ¿está bien dicho escuchantes? Oyentes. Oyentes. Los oyentes de ustedes que Escuchante. no hagan, está bueno, los oyentes de ustedes que no necesariamente hagan historieta o que se dediquen a algún tipo de disciplina artística o hayan practicado ningún tipo de disciplina artística, esa me parece lo de esto, lo de caminar y estar yendo a un lugar y prestando atención en qué calle estás y si hay gente conocida o si está pasando algo alrededor tuyo, es donde está la conciencia y en cómo caminar, la velocidad y en todo eso, es el inconsciente. En estrictamente el dibujo, pasa algo similar, digo. Al principio, cuando uno estudia dibujo, viste, para llevarlo a la conversación, a hacer referencia, perdón, a lo que estábamos hablando al principio. La atención de uno está puesta ponele, en cuanto a anatomía, tienen que estar las 7 cabezas y medio u 8. Estoy poniendo bien el punto de fuga, cómo construyo esto, a ver si las líneas dentro de la cara están bien, que no me quede muy desfasado el ojo. Entonces uno está muy, muy, muy consciente de todo eso. Pero a medida que uno va mejorando en el dibujo, la atención no está tan puesta en las 8 cabezas. Eso sale un poquito más, de manera un poquito más intuitiva y fresca y natural, ¿no? Ahora la atención está puesta estoy transmitiendo la expresión o la sensación que realmente quiero transmitir con esta pose. ¿Entendés? Es como que uno, a medida que va laburando, es como que se va enfocando y este juego de conciencia e inconsciencia, y conciencia e inconsciencia, de consciente e inconsciente, se va reformulando. En cuanto a atención, a qué se le presta atención como el objeto o el saber al cual se le presta atención es donde está puesto la parte consciente del ser. La hice re enquilombada, re
No, conciencia de psicoanálisis de pero a la campo. vez pero yo creo que es eso es una una de las analogía cosas. súper. Perdón, Pablito, ¿eh? Sí. No, no, que yo creo que es una analogía muy válida. Además, también hay una cuestión que para mí es lo que hace al hacer historietas más complejo, que obviamente cada medio y cada cosa que hagas tiene sus complicaciones, pero en la historieta hay algo que es que es eso, ¿no? Que una vez que para hacer historieta tenés que poder dejar de preocuparte por el dibujo Claro. en Sí, algún punto. Y sí. aprender eso es re difícil. O sea, por eso, o sea, esto es una charla que por ahí hemos hablado también con otros, por ejemplo, amigos míos que son artistas o ilustradores, que Ujú. están muy acostumbrados como al dibujo único. A la hora de Sí. tener que hacer historieta, no pueden avanzar porque no Claro. tienen la noción de página, tienen la noción del dibujo en sí mismo. Sí, o Bueno, todo el tiempo que tuviste también que estar preocupado solo por el dibujo para después no preocuparte más Mm, tanto por el dibujo. exacto, Esos- exacto. ujú, Porque y que hay un acá, momento que parece que nunca vas a dejar de estar preocupado por el dibujo y en un momento pasó por ir haciendo y listo. mm, yo creo que con respecto a eso, sí es verdad que la historieta no es para decir que somos especiales ni nada por el estilo, ¿no? Pero la historieta tiene algo de especial que normalmente, o digo, es más común que en otras disciplinas artísticas, que la persona que hace las cosas es una sola y tiene que ujú, estar muy presente o muy consciente de las cosas que hace. En el sentido de que, nada, tenés que dibujar cada centímetro cúbico de ujú. la viñeta. Y además las letras. Y además el color. Y además todo, controlar, no, manejar las dimensiones para la reproducción. Entonces, nada, es como que es muy difícil no terminar cansado, después o sea, todo un tema terminar una página. Y con respecto a la historieta y ponerse preciosista con el dibujo, como me contás, Atos, de tus amigos, eh, yo tengo la... Sonó a bardeada, ¿viste? No, 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 para nada, para Saludo, nada. saludo a mis amigos. Si siguen Saludos. estando ahí afuera. A No puedo tomar más esos. revises por el barrio, a todos no tienen más amigos. O sea, Esto, acá terminamos y digo la dirección de todos. Pero digo, a ver, yo tengo como una visión que va cambiando, ¿no? Pero es la idea de tomar el dibujo de la historieta como un símbolo, ¿sí? Mm, Como algo que tiene que ser leído y no visto, como parte de una ¿sí? gramática de un texto, Exacto. por ejemplo. ujú, Exacto, exacto. Es el abecedario en el que estás planteando el tono de tu historia o parte del tono de tu historia. Está los símbolos más universales, que son las letras, y está este que es súper personal, que es tu estilo de dibujar. Entonces, ciertamente hay dibujos que son más preciosistas, que ayudan a elaborar cierto tipo de tono de historieta. Pero lo que tiene de lindo la historieta es que hay no existe universalidad dentro de la manera de ver las imágenes como puede suceder en el cine, donde son todas personas, ujú, ¿no? Al menos el cine live action, ¿no? Ujú. What an English. Este, entonces, el tono, ya que hablábamos de Nick Darnaso en Sabrina, el tono del dibujo o el código en el que te va proponiendo Nick Darnaso desde el dibujo ayuda al tono de la historieta en sí. El hecho de que dibuje a todos los personajes con una línea súper finita, como recontra despojados de detalles y ciertamente de emociones, porque rara vez hay un personaje cuyas cejas se le mueven un poquito, la boca se le mueve un poquito, ayuda a plantear el tono dentro del estilo de Darnaso. Diferente sería, o sea, mismo guión y todo, diferente sería
si lo agarrará, si agarrará esa historia yo o ustedes. Creo que lo harían diferente, el tono cambiaría, la historia sigue siendo la misma, Sí, es otra cosa. sí, es otra Sí, ¿Sí? yo cosa. creo que hay una cosa que tocaste muy importante, es esto de qué importante entonces al leer, esto de estar atento a preguntarse por qué me pasa lo que me pasa con esto que estoy leyendo, qué es lo de cómo está dibujado, cómo está encuadrado, que nos genera esto, Sí, digamos, en sí, yo particular. no, o sea, me parece que es una pregunta que se tiene que hacer toda persona que haga, Ujú. ¿sí? Sí, sí, por No, supuesto. no, no el lector, sino es No. como, el lector, digo, nos hacemos esta pregunta para que el lector entienda esta respuesta que está Emotiva. transmitida desde el subtexto, ¿no? Sí. Ujú. O desde que irradian las páginas de lo que estamos planteando. ¿Sí? Por eso, para mí, toda historieta es como que las primeras páginas son eh, para plantearle un código en el cual tenemos que no negociar, sino que tiene que aceptar el lector. Este es el estilo, este es el tono, este es el ritmo. Y normalmente, digo, sobre todo ponerle gente cuyo estilo es tan poco tradicional como el de Darnazo, ¿no? Aún así, creo que todas las historietas al principio es como que plantean o le sugieren un ritmo y un tono y otras cosas más al lector. Este, de prepárate para lo que se viene. No desde el punto de vista de la historia, Sí, simplemente, ¿no? no argumental, incluso de... Exacto. Sí, de todo lo otro. Ujú. Sí, y mismo Eh, ahí entra como también la edición, si acompaña o no acompaña a exacto, esa visión. exacto. Eh, es como ahí Ahí, también es interesante. ahí estaría buenísimo que cada autor pudiera decidir en qué formato va a ser Ujú. impreso su trabajo. Está bien. Hay realidades económicas, digo, yo no puedo imprimir mis cosas a, no sé, 50 por 70 cada página, ¿entendés? Cómo se funden todos. Pero, sabiendo de que hay cierto tipo de cosas universales, o de que hay ciertos formatos en los que se trabaja, es interesante también por parte del autor, de la persona que hace, eh, el establecer, digo, tener en cuenta la relación que el lector tiene con el formato de aquello que está leyendo. Ujú. ¿A qué me refiero con esto? La historia no va a cambiar si una historieta está, una misma historia se imprime en A5 o en A2. No, el villano va a ser siempre el mismo y todo eso. La relación y la experiencia de lectura es otra, Ujú. pero inevitablemente es otra. Piénsenlo de esta manera para tratar de convencerlos aún más. Es diferente la experiencia como espectadores de ver una película en un cine a verla desde la pantalla de tu celular. Ujú. ¿Entienden? Entonces, digo, hay películas que por ahí, o videos que se pueden ver mejor desde un celular y que desde un cine es como demasiado. Es Ujú. como totalmente desaprovechado. Ahora, Lawrence de Arabia y medio que te perdés un poco de la peli, ¿no? Si la ves el teléfono. Claro. Ujú. Bueno, Eh, Sí, es como lo cosas que mismo. son como muy aburridas de ver después en la tele, Sí, por en ejemplo, comparación. claro, imagínate verte una sitcom en el cine. Es como la cara de alguien gigante, tipo como tres Claro, personas gigantes así en un living, tipo. No, claro. exacto, no es interesante. exacto. Entonces, lo que también tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer es pensar el formato
posible o deseable en el cual las cosas que hacemos se van a leer. Porque sabemos de que a mayor tamaño de viñeta, la experiencia de lectura es otra, porque ocupa más espacio. Entonces la inmersión con esas cosas es diferente. ¿Han leído ustedes alguna vez o han visto el libro de Little Nemo? Sí. Sí, Ese que está Ese impreso como ganador. El gigantesco. gigante. sí, sí. Pero El gigante. digo, No a ver, comprado, pero... no, es imposible. No, 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 no. Son 5 aguinaldos Sí, y más o menos. saldar la deuda externa de comprar el libro ese. Pero digo, a ver, era la norma en ese momento, a principios de 1900. Little Nemo que salía 1902, 1916, era alrededor, ¿no? De Alrededor, eso. sí. Sí, 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 muy Eh, principio de eh, siglo pasado. muy, muy, muy principios. Es súper diferente leer esas historietas en el formato en el que se tenían, que estaban pensadas para ser publicadas, que incluso en un formato tipo A4, que es bastante grande A4 para un libro Es de enorme. historietas. Sí. Entonces, ¿se pierde bastante? ¿Se pierde la historia? No. ¿Se pierden los personajes? No. ¿Se pierden los colores? No, no, no y no. Se pierde o se transforma o se degrada, sí, más se transforma la experiencia de lectura. Este, Hay veces que en esas cosas es un tanto peyorativo, en otras gana. Digo, sería súper incómodo leer cualquier manga en el tamaño de Little Nemo, en A2. Mm. ¿Entendés? Como, primero y principal, porque ya tener el libro ese, no te lo podés llevar a la cama. Claro. Nombro la cama como lugar cómodo de lectura. Esas cosas se leían una página por semana y la foto de la época es los nenes tirados en el piso leyendo ese formato sábana, ¿no? Claro. Como Del recontra diario. cerca. Sí, como el otro Oh, extremo, justamente, viste, cuando vos agarrás, por ejemplo, un manga, pero japonés, sí, el papel es flexible, el papel es liviano, puedes cargar 5 en la mochila si tal quisieras y no te cual. va a pesar. Está Y pensado para ahí eso, para cómo se va a leer yendo al otro extremo, ¿no? Y no por nada, digo, suele ser la norma dentro del mercado japonés de, primero y principal, libros enormes y Ujú. un sistema de producción, pero desmadrado, digo, 17 páginas por semana, Sí, sí, sí. contra una. ¿Sí? Entonces, a ver, la relación que vos tenés con el tomo o el tomo del manga ese es diferente, es algo más amigable, o no sé si es necesariamente amigable, pero es esa cosa de que sea fácil, transportable, que lo podés leer en cualquier lado, en el sentido de en el colectivo, en la cama, en un sillón, y no te pesa, no te rompes los brazos levantando el libro, hace que eso sea como objeto, como algo más, esto es mío, Ujú. ¿entendés? Claro. Como esto lo tengo siempre cerca. En cambio, ponele, el libro de Little Nemo es para ocasiones especiales, ¿no? Ya no entra en ninguna biblioteca, sale carísimo. Este, ¿Entendés? Entonces, son diferentes experiencias de lectura y diferentes maneras que tenemos de relacionarnos con el libro como objeto, Ujú. ¿sí? En el caso de que sea libro, lo mismo le va para la revista. Y La revista es un poquito más maleable, ¿no? Pero Pablo, y una preguntita, ya que estamos hablando de formatos, sí, ¿volviste un poco a este formato de revista, Conduzco? sí, Porque digamos que, bueno, más allá de la cronología, pero en mi cabeza es como Doppelganger, Lo Salvaje y Duzco, en mi es así. cabeza, Sí. ¿no? No, no, en la Eh, realidad también es de así. una. Eh, Hoy combinan, está y joya. primero, o sea, a mí me encanta el formato de revista, me parece que es Sí, como muy interesante, pero
¿hay alguna razón específica por la cual esta vez haya convertido en revista y no en libro? ¿O es más como simplemente salió así? O sea, ¿hay Eh, una idea de trasfondo o fue como, bueno, llego a tantas páginas, lo hagamos revista en vez de libro, por ejemplo? Ya las páginas las tenía, Ujú, y tuve que completar con un par de historias y eso, pero otras historias que están ahí es como que las tenía y nunca las había publicado, o habían salido, ponele en, la primera historia de Dusko ujú, salió en guiso. en Guiso, que Ujú. está buenísimo y son gente demasiado hermosa Y la estuvimos gente. charlando el último episodio, así que pueden ir a Es ver. verdad, cierto, Sí, con Luquitas sí, y con la gente de Barro. sí, y Sí, con Sí. Agos. Agus. Ahí está. Y a ver, esa historia salió ahí, salió publicada ahí. La Taza, que es la segunda historia de Dusko, salió publicada hace un par de años en una Orsay, gracias Ujú, a Martín Felipe Castañé, que es un novelista argentino muy, muy bueno. Y el resto, sí, el resto no se vieron publicadas en ningún lado. eh, Acá. ¿No? ujú, Y fui completando ahí unas cositas. ¿Por qué? Porque yo vengo trabajando hace 2 años, ponele, sí, 2 años y medio en una novela gráfica. ujú. Y no, viste, es como algo tengo que sacar. Pasaron cuatro Claro. años desde Lo Salvaje. Y 4 años en los que yo seguía haciendo cosas. Digo, publiqué ahí en Orsay, en Fierro, publiqué afuera y todo. Pero Ujú, venía extrañando sacar cosas de eso. Y como no iba a terminar para este año la novela gráfica, hablando con Santiago Can, este, me dijo, es como, mira, estamos sacando estamos sacando este formato de revista. Y es como, dale, hagamos algo. Y, a mí me gusta también como mucho el formato revista. ujú, Primero y principal porque es un formato súper accesible económicamente para entrarle a un autor. ujú. Eso ¿Sí? está buenísimo. Y es también económicamente viable para un editorial para jugarse con un autor, Ujú. ¿sí? También con Es algo dentro, por ahí un autor que podría sacar libros, pero quiere hacer otra cosa tal más rara o cual. más jugada en otro formato. En otro formato es otra la relación que tenés con la revista que con el libro, ¿viste? Eh, a ver, y era una manera también para mí de sacar cosas, de volver al formato revista, del cual me encantaría, o sea, ojalá que venda lo suficiente Dusko, así puedo sacar un número 2 porque ya tengo la mitad del Claro. número 2 Eh, hecho. Eso yo te iba, mira, Eh, justo yo estuve leyendo unas cosas de Adrian Tomny, sí, y nada, y la revistista Dusko me hizo acordar mucho a su revista en algún punto y me encanta, o sea, Opticar, ojalá que le ¿no? vaya lo mejor y que se convierta en algo, en una revista que vaya saliendo cada tanto, es como me parece muy bueno. M- mira, mi idea, y ahí hablamos de Tomine y de todo eso, mi idea es que si a Dusko le va bien, si la gente, si suficientemente gente. Con mamita, estoy a punto de tener un derrame, me parece, con las palabras estas que invento. Pero si lo compra la suficiente cantidad de personas, yo quiero sacar Dusko 2 veces al año. Puedo sacar Dusko 2 veces al año. Que Ujú. me parece que es como una regularidad más que viable para, al menos para acá, para Argentina, Mira ¿no? qué buena primicia que tenés. Pero bueno, para eso también, viste, es como que le tiene que resultar rentable a Maten al Mensajero. Claro. Porque digo, me están pagando por eso, están haciendo una inversión enorme. Y yo honestamente quiero que le vaya bien, no solo a Dusko,
porque depende de mi trabajo ahí. No solo mi trabajo, me está gustando últimamente decir que si no compran Duco me voy a suicidar. Eso una de las cosas que me anoté en la lista es el mensaje de que si no le va bien, es tu última publicación. Sí, es medio chiste, medio como que estoy llegando a una edad en la cual si no, medio que si no la pego o si no me empieza a levantar la cosa rápido, es como que me vuelvo en escoria de la sociedad y sale corchazo. Así que nada, mi vida está en la mano de sus oyentes, de ustedes, así que nada, cero presión, Sí, sí, gente. sí, para nada presión. Y además, con respecto a la revista, volviendo a todas estas cosas que hablamos al principio de la historieta corta y todo, es como que puedo mandarme a experimentar un poquito más, a volver a este formato que me encanta, que es la historia corta, mientras trabajo historia larga, ¿no? La novela gráfica. Está buenísimo. Que lleva como bocha de laburo mucho más de la que me había previsto. Eh, Me encantaría que bocha de gente se empiece a tirar al formato revista, sobre todo para no tener que esperar 3 años entre libro y libro Ujú. de gente que admiro. Y además les da como un espacio para explorar muchísimo. Y con respecto, digo, es la misma dinámica que teníamos con Matías con la Doppelganger. Es como nada más que la Doppel salía una vez al año. Nos propusimos que salga dos, pero bueno, pasan cosas en la vida. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Y es una continuación de eso. El Ujú. formato es similar, no es igual. El formato en cuanto a las dimensiones, ¿no? Pero eh, historietas cortas, puedo volver a hacer tapas, que hacía 1000 años que no hacía tapas y a mí me encantaba dibujar tapas, hacer las tapitas y eso, y Mm. jugar con letreado y todo eso. Y bueno, y con Matías, con respecto a la Doppel y bueno, ahora con tú, ¿no? O sea, nos recontramamamos de Adrián Tomine, Daniel Close, yo qué sé, Julie Doucet, Ujú. Chris Ware. Viste, Chris Ware jodía muchísimo más con los formatos y todo, era Sí. una cosa bestial, ¿no? Pero yo qué sé, Stray Bullets, está bien, Stray Bullets era una serie, pero digo, el chiste, la modalidad esta de antología de una persona, revista antológica de una persona, para mí está buenísimo. Para mí está buenísimo y al menos acá en Argentina es como que siempre que alguien lo hizo es como quedó, la gente sigue hablando de eso, ponele con la K-pop de Lucas Varela, que era como la Ujú. antología de él. Es como la gente sigue hablando de eso, quizás no tanto como antes porque ya ha pasado mucho tiempo, pero digo, me encantaría que más gente probara eso, para ver más regularidad en personas y no tener como el foco en hacer sí o sí novela gráfica. Mm. Sí, nosotros, por Este, ejemplo, desde la editorial, todo lo que tiene que ver con antologías, o sea, con una recopilación de historias cortas, muchas sí, veces es como la única o la primera posibilidad de editar a alguien. sí, Porque muchas veces es como, es más posible que vayamos armando algo, o sea, no sé, viene alguien y nos dice, mira, tenemos, como pasó con el libro que le editamos este año a Brian Hanches y a Pablo Dario, que es una antología sí, de 4 historias, ¿viste? Ellos vinieron sí. con estas cuatro historias y fue tipo, hagamos algo con esto. Y eso también nos dio a nosotros una posibilidad desde la edición de armar como un conjunto y generar esa obra que después salió de una manera muy diferente. No fue simplemente pegar con plasticola las 4 historias, ¿viste? No, no, más vale, Eh, sí, lleva un y, trabajo. y creo que es algo que nos gusta hacer. También lo hicimos el año pasado con Titi Hun. O sea, el hecho de poder hacer uno más uno más uno y hacer algo que no sea tres, ¿no? Que sea cinco, ¿no? Que parezca mucho más... no sé, que parezca una obra mucho más sólida que simplemente unir tres cosas Sí, sí, en sí. papel.
Sí, sí. Creo que le da algo interesante y sin duda aparece esto, por ejemplo con Pablo nos damos cuenta que aparece esta cualidad de experimentar. Es como hay sin duda es como un ecosistema mucho más relajado el de hacer una revista que el de hacer un libro, ¿no? Y también creo Pero que de sí. alguna manera también para el lector creo que revalidarlo también desde los autores y de las editoriales es una forma también de que el lector se va a dar cuenta también que no hay una cuestión jerárquica con la novela gráfica. Tal cual. Es otra cosa, es otro plato del menú, digamos, y que tiene su propio sabor, digamos. Tal cual, y podés como autor mantener una constancia dentro de el ojo público, el ojo público suena re de intrusos, ¿no? Pero, o sea, pero digo que los lectores digan, ¿qué pasó con esta persona que desapareció, viste? Y de Claro, repente 10 años después, no, estaba trabajando en este libro que no vio nadie. Como, claro. eh, Que incluso también como editor, si el autor está presente también, es más fácil después, o sea, digo, es más probable que el público, digamos, 2 años después compre un libro si lo estuvo viendo en otro lado, digamos. Más vale, piensen por ejemplo en Pedro Mancini. Pedro está constantemente sacando cosas. Sí. No es que hace un libro cada 5 años y se mantiene a memes en Instagram, ni nada por el estilo. Pero todos los años, Pedro, este año ya sacó un libro. Los años anteriores eran como, al menos 2 cosas de Pedro salían. Salían, sí, sí, sí. Acá esto con respecto a Dusko es tratar de mantener esa constancia nada más que en este tipo de serie, en Dusko, que todas las cosas que haga salgan ahí en Dusko y cuando tenga terminada como una novela gráfica sale con otro nombre, ¿no? Pero mantener cierto tipo de regularidad ahí con Dusko. Dusko, voy a seguir diciendo la palabra Dusko. Está muy bien, Dusko. está muy bien. Está muy bien. Y bueno, ya se nos va acabando un toque el tiempo, pero sin duda, quienes llegaron hasta acá, hasta el final, compren Dusko, vale la pena, lo consiguen en todas las librerías. Y si no está O me en la suicido, y si no básicamente. el autor se suicida si no lo compran y además el editor se suicida si no van a la librería y lo piden al libro a la distribuidora Che. Y listo. Sí. Sí, Porque ahora con todo esto ya saben que si su librería amiga no tiene los libros de Maten, no tiene los libros de Deriva, los pueden pedir y ahí exacto. se compran Dusko. Estamos con un nivel de tirar los chivos camuflados de Sí, una sí, sí, manera sí. que está tipo conducción. En cualquier momento podemos trabajar en Intruso, en alguno de esos. Pero si lo haces, mira, nosotros al menos lo hacemos con un fin noble. Claro. Más noble No morir. Claro, no morir, no morir. No morir. Hagamos así. Si no compran Dusko, me suicido. Si no compran ningún producto de Deriva ni Dusko, el remisero de Pablo va y asesina a la persona que está al frente de Che Distribución. Así es. Eh, Bueno, nada, no sé, Pablito, si vos tenías Pablito Yo en creo que primero. nos vamos con este ultimátum como Sí, para que quede yo bien creo claro que que es queda en ahí. serio. Sí, sí, Para sí. mí nos tenemos que ir cantando Fly Me to the Moon, ¿viste? Como final de Evangelion. Y en la versión del podcast del video de YouTube, en esto tienen que hacer Photoshop de nuestras caras como con sangre, todo como que ya nos morimos Todo en y blanco y todo negro, eso. menos la sangre en rojo. Tal cual, o Tal cual. Fanta, ¿no? Como estamos estallando, es como a mitad del podcast se empezó a poner el plan de implementación humana o como carajo se llama. Morimos, pero somos todos uno. Pero ahí está, no hay dolor, pero tampoco hay placer. Así que nada, sí, no, porque ya nos extendimos como 2 horas, ¿no? Hablando, le voy a quemar la cabeza, pobre la gente que tenga que escuchar mi voz por 2 horas. Sí, bueno, mirá Si nos bancaron a nosotros 2 años y sí, pico. sí, o o sea, sea, tenemos podcast de 3 horas que somos yo y Pablo nomás hablando, o sea que... Mirá, yo pensé con Ciro. esto fue un con bálsamo, Ciro. también. Esto fue- Imagínate. Sí, sí creo que este debe ser el episodio más largo De esta temporada. de esta temporada.
Y viste, Pero eso es Evangelion. ¿Qué les iba a decir? Yo porque, una última cosita, es como a mí me encantan los podcasts que duran mucho porque como me gusta primero la gente hablando, tener a la gente hablando de fondo mientras trabajo. Y es eso, ¿viste? Es como que yo me pongo los podcasts para mientras laburo. No esta cosa de 40 minutos para el viaje de tren o lo que poronga sea. Habiendo dicho esto, les quiero dar las gracias, así pongo la voz un poco más aterciopelada, para que me acerco al micrófono cual TikToker, a ver si cambia algo, como hola, hola, ¿cambió? Nada, nada. mínimo. Un mínimo. Nada, quería darle las gracias por la invitación y por el rato que estuvimos juntos y muchas gracias por prestarle atención a mi trabajo y a Dusko y a mi persona molesta en el podcast de ustedes. No, bueno, Pablo, muchas gracias a vos por venir. Un lujazo siempre y... Por sumarte un domingo, que sabemos Sí. siempre es un esfuerzo extra además. No, estaba perfecto. El esfuerzo era tratar de no pegarme el corchazo. ¡Compren Dusko! ¡Compren Dusko! Venimos bien entonces, servimos para la supervivencia de Pablo Vigo. Así que nada, bueno, muchas gracias, en serio. Nos despedimos y nos vemos con quienes estén escuchando en el próximo episodio entonces. Chicos, en serio, muchas gracias por venir. Muchas gracias a todos. Un beso. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao.